Hermanos, tengan todos ustedes pero muy buenas noches. El Señor los siga bendiciendo. Digo los siga porque el solo hecho de levantarnos en la mañana, poder ver la luz del sol, poder ver a nuestros familiares ya es una bendición. Quiero pedirles que por favor nos pongamos sobre nuestros pies. Un momento. Vamos a la bendita, preciosa y poderosa palabra de Dios. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo, el capítulo número 6, versículo 27. Mateo 6, 27. Cuando lo tengan, dicen amén, por favor. Mateo 6, 27. Dice la bendita palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Amén. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que tú has traído esta noche, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas, Señor, se renuevan cada día, Señor. Gracias porque no por merecimiento, sino por amor. Tú nos miras todos los días y nos permites levantarnos con un día más de esperanza, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí presente, Señor, con mis hermanos, por mis hermanos aquí presentes, Señor, porque tú has dispuesto, Señor, el tiempo para que ellos vengan, para que ellos escojan la mejor parte, Señor, para que ellos escojan alabarte, adorarte, glorificarte, Señor, y sobre todo escuchar tu palabra, Señor. Señor, que esta palabra que tú has traído esta noche, Señor, la pongas en mis labios, Señor, mas no sea yo el que hable, Señor, que sea como agua viva que fluye de los manantiales, Señor. Señor, que corra libremente, Padre Santo, que quede escrita en la tabla de nuestros corazones, Señor. Señor, que sea palabra viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, Padre Santo, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Señor, gracias porque a pesar de los afanes, porque a pesar de las vicisitudes del mundo, Señor, porque a pesar de las fechas que se están celebrando, Señor, donde todo el mundo anda como dice tu palabra, Señor, de aquí para allá, Señor, tú nos has permitido sacar un tiempo, Señor, un tiempo para ti. Gracias, Señor, por este precioso momento, por mis hermanos aquí presentes. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Los pastores, Pastor Danilo, su esposita, nuevamente bienvenidos, como dice nuestro pastor, la Iglesia Fuente de Amor a las Naciones, la casa del Señor. Sean bienvenidos. Qué bendición tenerlos aquí. Muchas gracias. Bueno, hermanos, nosotros siempre hemos escuchado, ¿no?, hablar de lo que es la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? Ir y predicar el Evangelio. Amén. Pero yo les hago una pregunta. Si yo quiero aprender a hablar inglés, ¿qué tengo que hacer? Estudiar, buscar un instituto. Si yo quiero, no sé, aprender a tocar un instrumento, pues yo me vengo aquí donde nuestra maestra, que es la que conoce de música, que es la que maneja los instrumentos. Si yo voy a predicar la palabra, ¿qué tengo que hacer? Aprender la palabra. Amén. Porque de nada sirve yo irme a predicar, pero bueno, ¿y la palabra qué? ¿Cómo que era? Es que por allá como que la Biblia decía algo así como que... Entonces, ¿a qué venimos esta noche? ¿O a qué venimos nosotros a la iglesia? Además de adorar, de exaltar, de glorificar el nombre del Señor. Venimos a aprender de su palabra, a complementarla, a comprenderla, a entenderla. Por eso siempre pedimos que la palabra nos exhorte, que la palabra nos anime, que la palabra nos reconforte, que la palabra nos instruya, como dice la misma palabra. ¿Amén? Dice en Mateo 6:27, por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? ¿Quién me puede decir qué es un codo? ¿A qué se refiere con un codo aquí Mateo, en la Escritura, una medida? ¿A cuánto equivale esa medida en promedio hoy en día? 47 centímetros algo. ¿Qué era lo que pasaba? El codo, como su nombre lo dice, viene desde la punta del dedo corazón, el dedo medio, hasta el codo.
Por eso la medida podía variar, porque pues no es lo mismo el codo mío al codo de Javier, al codo del pastor, pero en promedio era esa medida. Yo creo, aunque se han visto casos, pero no es algo bíblico, que alguien haya logrado, después de que ya tiene su estatura, haber logrado añadirle esto a su estatura. Ustedes se imaginan yo de este alto, añadiéndole 45 centímetros a mi estatura, o de pronto a Javier o a cualquiera de mis hermanos. ¿Cierto que no se puede? Sí escuché alguna vez un caso de una niña que quería ser azafata, creo que era en Japón, y las azafatas tienen que cumplir un estándar, una medida, una estatura, y pues esta niña, como no la cumplía, se sometió a una cirugía. En esta cirugía le abren la pierna, le cortan el fémur a la mitad, con un cultivo, con un hueso ya que habían previamente cultivado, se lo añadieron para que ella pudiera tener, creo que los 15-20 centímetros que necesitaba que le añadieran. Entonces, esta niña, imagínense el afán por ser azafata, a lo que se sometió. Yo creo que no hay nada más doloroso que una cirugía de fémur, sino más una fractura. Creo que mi hermano lo puede decir claramente, que una fractura es dolorosa. Yo no me imagino esa cirugía en el hueso más largo del cuerpo humano, el hueso más resistente. Entonces, nosotros no podemos añadir un codo a nuestra estatura, eso está claro. Amén. Entonces, lo que el Señor le quería decir aquí a sus discípulos, les decía es que por más de que ustedes se preocupen por cosas que no están dentro de ustedes, no las van a poder arreglar. Pueden hacer todo lo que quieran, pueden intentar todo lo que quieran, pero ni siquiera esta niña logró 45 centímetros porque ya era supremamente arriesgado. Lionel Messi, que es considerado por muchos el mejor futbolista del planeta, él se sometió a un tratamiento para poder crecer, y no es el jugador más alto del planeta. Creo que no le alcanzaron a añadir ni medio codo. Entonces, ahí vemos, efectivamente, el Señor tenía razón cuando decía eso. ¿Por qué me refería de pronto a esto? Todos nosotros hemos tenido alguna vez una emergencia, nos han dado una mala noticia, hemos tenido un momento de angustia. De pronto, ahorita como se está cumpliendo la palabra al pie de la letra, que se están presentando terremotos y temblores en todas partes del mundo. Hace poco hubo un temblor en Valparaíso, Chile, y pues habían colombianos que tenían familia allá. Cuando les avisan a esos colombianos que hubo un terremoto en Valparaíso, y uno sabiendo que tienen familia allá, pues uno, ¿qué es lo que hace? Empieza la angustia. Entonces, no, yo tengo que llamar y reservar el primer vuelo, yo tengo que ir hasta allá a cerciorarme de que nada hubiera pasado, porque es que yo, y empezamos como decimos aquí en Colombia, como las gallinas, de un lado para otro. Y nos dejamos llevar por la angustia, por el desespero, nos rasgamos las vestiduras, nos agarramos del pelo, y bueno, porque eso es dentro de nuestra naturaleza, como actuamos, y eso es lo que siempre nos han inculcado. De hecho, pues en mi casa, yo la verdad sí fui siempre como el más tranquilo, y siempre me regañaban por eso. Ay, pero es que usted no, mire, es que yo no le veo la angustia, es que a usted no le importa, es que usted no... No, simplemente es que habían cosas que uno sabía, sin conocer bien al Señor, uno sabía que no podía cambiarlas. Entonces, ¿qué es lo que en este momento uno hace? Yo quiero pedirles, vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a dividirnos así como estamos, vamos a quedar estos tres grupitos, ¿listos? Quiero que por favor este grupo busquen el segundo libro de Samuel, capítulo número 12, versículos del 13 al 17. No corran, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 13 al 17. Y van escogiendo un representante. Acá, los del medio. Daniel, capítulo 2, versículos 4 al 18. Daniel 2, 4, 18. Y aquí, este grupo de acá, ustedes, si quieren unirse para acá, los que están esparcidos son los enemigos del Señor, nosotros como iglesia estamos unidos. Entonces, dice Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 18. Vamos a esperar 2 minuticos para que lean estos versículos que les acabo de dar, y vamos a hacer una pequeña actividad. Le repito, segundo libro de Samuel,
capítulo 12, versículos 13 al 17. Daniel 2, capítulo 2, versículos 4 al 18. Amén. ¿Listos? Bueno, entonces vamos con el primer grupo. ¿Cómo es cuál era el texto? ¿Cuál es el texto? ¿Quién de ustedes va a hablar? Listo. ¿Cuál es el texto? Recuérdamelo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. 17. ¿De quién está hablando ahí el profeta Samuel? Habla de David. De David. Vamos a hacer un poquito de historia. El pastor aquí nos coge siempre y nos cuenta historia. Hoy nosotros vamos a hacer la historia. ¿En qué época más o menos vivió David? A ver. ¿En el año qué, perdón? Más o menos el año 1000. Listo. 1040 más o menos al 960 y algo. ¿Amén? ¿Qué quiere decir David? A ver. David, ¿qué quiere decir David, el nombre de David? No se vale que los pastores soplen. David quiere decir el elegido o el amado. ¿Amén? Recuerden que David, la historia de David era el menor de 8 hermanos, era el que relegaban. Los judíos tienen una costumbre, era que el mayor era puesto acá y el menor era puesto por allá. Si el profeta Samuel, cuando hubiera llegado a ungir al nuevo rey de Israel, hubiera hecho lo mismo que hizo Jefté, recuerden que Jefté dijo: el primero que salga a recibirme, a ese ofreceré al Señor. Entonces, si Samuel hubiera dicho: el primero que salga, a ese voy a coronar como rey, David se hubiera quedado sin reinado, hubiera quedado como la Miss Universo, porque él no estaba. Cuando el papá llegó y dijo: sí, por allá como que yo tengo un hijo que se llama, ¿cómo es que se...? Sí, David, el relegado. Pero para Dios él no era relegado, ya era el amado, ya era el elegido. Listo. ¿Qué pasó con David en ese texto, Daniela? Bueno, estaba hablando pues David y Natán. ¿Leo el o te hago un resumen? ¿Cómo? ¿Lo leo? Haznos un resumen. Perfecto. Bueno, estaba hablando David y Natán. Sí. Y pues David le dijo a Natán que había pecado contra Dios. Y pues que porque se metió con la mujer de Urías. Casi nada. Entonces que Jehová iba como a cortar a ese niño porque ella había quedado embarazada. Entonces David pues se puso a orar y ayunó y ahí quedó la historia. O sea, no participó en nada más, solo entró, oró y... Listo. Y ahí quedó. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que en la antigüedad los reyes, no la familia Reyes, sino los reyes que gobernaban, tenían la obligación de ir a pelear. No es como ahorita que en una guerra el presidente o el ministro de defensa están por allá en un búnker y los pobres soldados allá destruyéndose. El rey tenía que estar al frente de sus tropas. De hecho, cuando Saúl es ungido como rey, una de las cosas que admiraban de Saúl era que, a pesar de ser de la tribu más pequeña, era un hombre bastante alto, bastante corpulento. Entonces era un hombre que iba a representar ¿qué? Fuerza, determinación. David, resulta que había peleado ya muchas batallas, entonces David se le ocurre quedarse en el castillo. Dice: no, yo mejor voy a mandar al ejército a pelear por allá. Y se levantó y le dio por salir al balcón y vio a una niña muy preciosa allá bañándose. Entonces David, por no estar haciendo lo que debía estar haciendo, entonces resultó haciendo lo que no debía estar haciendo. Pecó con ella, todos conocemos la historia. Él pensó que eso había pasado de agache, o sea, nadie se dio cuenta, igual, pues yo soy el rey. Pero como al Señor no se le escapa nada, y el Señor, a pesar de que era el amado, el elegido, su ojito derecho, el hombre conforme a su corazón, llegó y lo llamó y le dijo: venga para acá. Le envió al profeta Natán, y el profeta Natán le dice en pocas palabras: como has pecado, entonces, lo dice Daniela, el niño que está esperando Betsabé, ese niño no va a nacer.
Entonces David, ¿qué hizo? Primero, en el versículo número 13, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí David empieza a mostrar lo primero que debemos mostrar nosotros: que pecamos, que nos equivocamos. Yo escucho, tristemente, muchas veces, una vez escuché un caso de un muchacho que le estaba contando a la mamá la historia del hijo pródigo, y le decía: sí, mamá, usted me tiene que perdonar. Pero yo no le veía el arrepentimiento por ningún lado a ese muchacho. ¿Ustedes creen que Dios mira con buenos ojos o miró con buenos ojos a ese muchacho? El primer requisito es arrepentirse. Aún así David se arrepiente, pero aún así hay consecuencias. Algo que a veces se nos olvida es que, conversábamos que día con el pastor, el pecado, como los tatuajes, dejan marca, quedan. El pecado queda, las consecuencias quedaron, y hay que David le tocó durísimo las consecuencias que tuvo este hombre por ese pecado, por no haber estado ya al frente de sus tropas en lugar de haber estado mirando lo que no debía. Dice el versículo 16: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. El versículo 17: y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. David, a pesar de que el Señor ya le había dicho: ese niño te será quitado, ese niño no va a nacer, David, sin embargo, ¿qué hizo además de arrepentirse? ¿Qué hizo? A ver, duro, cuéntame. ¿Qué hizo David? Oró, díganlo sin miedo. ¿A qué venimos nosotros a la iglesia? Vuelvo y repito, además de adorar, de exaltar, de glorificar, venimos a orar. Dice la palabra de Dios: mi casa será llamada casa de oración. Amén. Amén. Sé que están cansados las actividades del día, pero hermanos, el Señor es nuestro reposo, venimos a reposar en Él, es con gozo. ¿Qué hizo David? Oró. Ya le habían dicho que el Señor le había dicho: ese niño no. Entonces David no dijo: bueno, ¿yo para qué oro si el niño finalmente ya va a morir? No, él igual oró, ayunó, oró, hasta que el Señor no le confirma. Hasta que el niño no nace ya muerto, David no se levantó. David siguió rostro en tierra, no comió, lo llevaron, y él aún así, David está orando por una situación personal que él mismo había provocado. Él mismo se había equivocado, pero él mismo se levanta y ora. Él sabía que en ese momento no podía revivir a su hijo, pero sin embargo él oró, pidió misericordia al Señor. El segundo grupo, ¿qué dice el grupo de Daniel? Daniel 2, del 4 al 18. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo la vi? Un resumen, Guillermo, ¿de qué trataba esta lectura? Aló. Bueno, se trata de el rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño. Sí. Y él en su sueño pues tenía mucha preocupación, mucha angustia precisamente por ese sueño, pero resulta que nadie lo podía revelar. O sea, él mandó llamar a los caldeos y a los magos y a los sabios de Babilonia, y resulta que ellos le dijeron que cuál era el sueño, y él dijo que lo había olvidado, que ellos tenían que acordárselo y interpretárselo. Amén. Entonces, no, ella no me ayude, que yo ya sé. Entonces llegó y pues él de ver que los sabios y magos que había contratado, ninguno le había podido revelar. Incluso ellos mismos le dijeron que ninguno podía revelarle eso porque era una situación muy difícil, y que solamente los dioses que no pertenecían a este mundo, digamos donde estaban vivientes, por decir algo. Entonces el rey se enfureció porque ellos iban a decirle era mentira, ellos iban a interpretarle el sueño pero con mentira. Entonces él sacó un edicto de mandar quebrar a todos esos manes de los sabios y los
de Sí. los sabios y los magos. Y entre esos, pues llamaron a Daniel y a sus 3 amigos. Amén. Y Sí, básicamente la historia habla de eso. Vamos a hacer nuevamente historia. ¿Qué quiere decir Daniel? Facilito, vea. ¿Qué quiere decir Daniel? No. Dios juzga o Dios es juez. Recuerden Dani, Elohim. ¿Listo? Más o menos en qué época, en qué año vivió Daniel. Más o menos. Más o menos en el 618 618 hasta el antes de Cristo. 530 y algo, ¿listo? Sí. ¿Por qué Daniel, Guillermo decía que Daniel estaba en Babilonia? ¿Por qué estaba en Babilonia Daniel? porque él fue repatriado, algo así como. Listo. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que se levantó el imperio babilónico y ellos empezaron, antes los imperios para expandirse, entonces invadían y se llevaban de las naciones o de los pueblos a las personas más ilustradas, mejor preparadas, y se los llevaban como sabios o como consejeros, y muchas veces para conocer la cultura que ellos mismos estaban dominando. Entonces, para poder conocer un poco de la cultura judía, entonces ellos se llevaron a Daniel, se llevaron a sus 3 amigos y se llevaron a otras personas más. Resulta que Daniel estaba viviendo allá y él fungía como consejero del rey, pero pues no era como el consejero de alto rango, porque pues el rey tenía a sus magos y a sus charlatanes, a esos manes, dice Guillermo. Él los tenía, entonces él no necesitaba de Daniel. Entonces va Nabucodonosor y sale con semejante historia. Tuvo un sueño. A todos nos ha pasado que nosotros tenemos un sueño, perdón, nos despertamos y no nos acordamos qué soñamos. Solamente de pronto en el transcurso del día uno vio algo relacionado al sueño. Ay, sí, verdad que yo soñé tal cosa. Pero entonces Nabucodonosor hizo la fácil. El sueño lo impactó. Entonces dijo, no, usted me tiene que decir qué fue lo que soñé. A ver, si es que usted es un sabio, lo reto. Obviamente estos hombres eran hombres, pues no podían, como decía Guillermo, que solamente los dioses que no habitan en este mundo podían interpretar ese sueño. ¿Listo? Y tenía mucha razón, porque ni los hombres no podían interpretar ese sueño. El único que podía interpretar ese sueño era el único Dios, el único Dios. Entonces, él coge y Daniel empieza, se va donde cuando él ve que empiezan a poner el edicto en el cual iban a matar a todos los consejeros por simplemente no poder interpretar el sueño de Nabucodonosor, pues él se preocupó. ¿Por qué? Porque es que resulta que mataban a los consejeros y también caía él, porque él era de la corte del rey en ese momento, junto con sus amigos, con Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos también iban allá iban al horno, iban al paredón, iban a, mejor dicho, les iba mal. Entonces Daniel, que era un hombre muy sabio, porque él tenía el conocimiento que el Señor le infundía, entonces se va donde el oficial que estaba poniendo el edicto y le dice qué es lo que sucede. Cuando él le explica, entonces le dice, bueno, dile al rey que quiero hablar con él. Le dice al rey, le dice a Nabucodonosor, palabras más, palabras menos, bueno, oh rey, solamente hay un Dios que puede interpretar su sueño. Dame tiempo y yo vendré con la respuesta. Resulta que el Señor no solamente le da el sueño a Daniel, le dice, mire, Nabucodonosor soñó esto y esto. ¿Ustedes recuerdan qué había soñado Nabucodonosor? ¿Qué? La estatua. Había soñado con una estatua. No vamos a hablar de la estatua, no vamos a meternos como un poco porque ya es un poco más de la profecía, pero entonces a Daniel no solamente el Señor le da el sueño, sino que le explica qué significa el sueño, y una vez le muestra. Entonces, esta situación, a diferencia de David, esta situación no la había provocado a Daniel. Esta era una situación que el Señor había provocado, pero afectaba indirectamente a Daniel. Por eso Daniel va y busca a sus amigos y les dice, oren, ayúdenme a orar para resolver esta situación. Vemos en el primer caso de David, creo que no se puso como loco, y ahora mi hijo va a morir, y ahora yo qué voy a hacer, yo a quién le voy a heredar el reino, ay Señor. No se desesperó, fue
oró. ¿Qué hizo Daniel? Daniel no se puso, uy, venga, Sadrach, Mesach, imagínense que ese man nos va a mandar a matar a todos, dicho en palabras populares, perdón la expresión. ¿Ahora qué hacemos? No, si ahora imagínense, nos sacaron de allá de nuestra tierra, nos traen aquí y nos van a matar. No, Daniel se va, le dice a sus amigos, oren, y empiezan a orar, y el Señor reveló. El Señor ya había puesto el sueño, y el sueño significaba mucho más de lo que en ese momento estaba hablando Daniel, y ese sueño, hasta hoy en día nosotros tenemos que ver en ese sueño, pero no vamos a hablar de eso. Amén. ¿Qué dice el grupo de Nehemías? Nehemías, ¿quién dijo yo? ¿Quién se le midió? Un capítulo un poquito y ya el hermano le pasa. Listo. Pues aquí habla de oración de Nehemías sobre Jerusalén. Amén, sí. Dice que todos sabemos que Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Sí. Y este hombre llegó a donde estaba Nehemías, llegó Ananí. Llegó uno de los que habían escapado, pero a mí me gusta estar sentado. Llegó uno de los que habían salido. Habían huido cuando estaba siendo destruido las murallas, cuando estaba siendo destruido el terreno. Y llegó y le dijo a Nehemías, tú tienes que hacer algo por mi pueblo, porque mi pueblo perece. Mi pueblo ya había muerto muchos, pero dijo, mi pueblo sigue pereciendo y sigue siendo destruido. Y aquí lo que me causa de este capítulo es tremendo flechazo que le manda Nehemías a Dios. Le manda una flecha contundente en su oración, en su súplica, en su ruego, como está hablando el hermano de la oración. Dice que le manda un flechazo. Aquí le mandan el 1, dice oración de Nehemías, dice el texto 1:5, y dije, te ruego en Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Aquí Nehemías le manda un flechazo al corazón de Dios. Le dice, ¿sabe qué? Señor, te ruego, guarda tu pacto, Dios, porque aún hay pueblo que guarda sus mandamientos en medio de la destrucción. Ahí intercede por su pueblo Nehemías. Ahí manda el flechazo. Y vuelve y manda otro. Y vuelve y manda otra oración y le dice, Nehemías no se movía sin oración. Amén. Nehemías no se movía sin oración. Para hablarle a Dios le mandó este flechazo primeramente al Señor. Recibió la noticia de su pueblo que estaba siendo destruido, tribulado, esclavo, todo le estaban acabando a su pueblo. Y manda este flechazo al Señor, primeramente le ora a Dios. Él no se movía sin la oración. Y segunda medida llega y dice, y en el otro plan llega y le ora para poder intercederle al rey, para que el Señor colocara gracia le colocara gracia a Nehemías para orar al rey, para que le concediera la petición de su corazón. Y entonces Amén. Dice, en el 5:11 dice, te ruego en Jehová, 1:11, te ruego en Jehová, esté ahora atento a tu oído, a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quien desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía del copero rey. Ahí habla gracia delante de aquel varón. ¿Quién era el varón que hablaba Nehemías? Se refería al rey. Siempre era un hombre que intercedía y oraba. El hermano está hablando de la oración. Dice que la oración del justo puede más. Amén. Nehemías no buscaba propósitos terrenales. Si él buscara propósitos terrenales no hubiera salido de Persa, se hubiera quedado ahí. Pero él buscaba más allá. Por algo lo puso el Señor allá. Dice que este rey de Persa abrió todos los caminos y todo fue entregado a Nehemías para poder ir a construir esos terrenos, esas murallas que fueron destruidas. Amén. Eso es lo que yo entendí de este versículo, no sé, de este capítulo, no sé el hermano que... Listo, dice, lo que dice Javier es muy cierto. ¿Qué quiere decir Nehemías? A, B, C, D. ¿Cómo? ¿No? Listo. Nehemías quiere decir reconfortado por Dios. ¿Acerca? ¿Se lo ganó? Listo. ¿En qué época más o menos vivió, se cree que existió Nehemías?
más o menos hablan del siglo IV, otros historiadores hablan del siglo VI, más o menos sobre el 610, 620. ¿Listo? ¿Qué estaba haciendo Nehemías en Persia? Estaba con un rey, lo nombró Javier. ¿Cómo se llamaba este rey? Artajerjes. Artajerjes. ¿Qué era lo que estaba haciendo Nehemías allá? Estaba sirviendo al rey de copero. Era de copero. El pastor alguna vez nos habló, nos explicó qué hacía un copero. ¿Ustedes recuerdan? Precisamente nos habló de Nehemías. ¿Ustedes recuerdan las funciones del copero? Probar las bebidas del rey. Entre otras cosas, pero una de las funciones más importantes, como dice Maritza, era él debía probar los alimentos del rey antes de que el rey los probara y verificar que no estuvieran envenenados, porque un rey tenía muchos enemigos, entonces cualquiera lo podía envenenar, y resulta que esa responsabilidad no se le puede dar a cualquiera. Artajerjes tenía que confiar demasiado en Nehemías para haberle dado semejante responsabilidad. ¿Por qué? Porque Nehemías también estaba haciendo una función similar a la de Daniel. Él también había sido sacado, él también había sido llevado en cautiverio a servir en ese momento a Artajerjes, rey de Persia. Entonces el rey no le da esa confianza a un hombre que no era de su cultura, que no era de su nación. O sea, va y se arriesga. Eso es como cuando en el fútbol le dan la camiseta número 10, no se la dan a cualquiera. La camiseta 10 se la dan al mejor jugador del equipo. O sea, no se la pueden dar al más tronco. Entonces, eso mismo sucedía con Nehemías. Nehemías se encontraba ya sirviendo y dice el versículo número 1, capítulo 1, versículo 1, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. ¿Qué había pasado acá? Resulta que cuando primero el imperio babilónico llega y se lleva a los cautivos, luego viene, recuerden, esto tiene que ver con el sueño de Nabucodonosor. ¿Cuál fue el segundo imperio que se levantó después de Babilonia? No, el imperio medo-persa. Recuerden que eran Media y Persia. ¿Listo? Va a tocar hacer otra vez la predicación de la estatua, pastor. Nos olvidó. De los imperios de las bestias, porque Babilonia y Medo-Persa. ¿Listo? Ellos habían hecho lo mismo. Se llevaron cautivos y resulta que en Jerusalén dejaron apenas pues a los campesinos, a la gente de pronto más humilde, y pues obviamente la gente allá los dejaron como que a la deriva. Entonces llegan a invadir, destruyen los muros, y lo que no se habían llevado este imperio lo acabaron los que invadieron. Vienen y le dan la noticia a Nehemías, y dice Nehemías en el versículo 4: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Muchas veces nosotros nos volvemos indolentes, inclusive hasta dentro de la misma iglesia de Cristo se ve eso. Dejamos de sentir misericordia. Yo estoy aquí en mi comodidad, yo estoy bien. ¿Nehemías estaba bien o estaba mal? Nehemías estaba re bien. Estaba así, era el hombre de confianza de Artajerjes, de casi nadie. Él estaba tranquilo, y le llegan con esa noticia, pues él simplemente hubiera podido decir, bueno, caramba, los invadieron, pero es que si ves que como no se organizan para defender la ciudad, eso sí haya culpa de ellos, ¿quién los manda? Eso todo tiene uno que dirigirles, todo tiene que hacerles. O la otra hubiera podido decir, bueno, ¿y a mí qué? Yo estoy aquí, o sea, a mí eso no me afecta, a mí eso no me duele. No, Nehemías sintió misericordia. Pero eso dice, lo primero que hizo: cuando oí estas palabras me senté y lloré. El Señor no dice en ningún momento que nosotros no nos podemos angustiar, que nosotros no podemos llorar, que nosotros no podemos sentir aflicción. Claro que sí, de hecho la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Nehemías entonces empieza a llorar, sintió amor por su pueblo.
amor por sus hermanos. Yo creo que se le estaban contando y él se estaba imaginando, Señor, cómo habrán cogido a mis pobres hermanos y allá los habrán masacrado, porque en esa época no habían todavía misiles teledirigidos ni nada de eso, entonces las muertes eran terribles, muerte a espada era terrible, a veces no morían de la misma espada ahí, sino duraban en agonía muchos días desangrándose o con las heridas internas. Entonces Nehemías siente ese dolor por su pueblo, siente, vuelvo y repito, lo que a veces nosotros como cristianos se nos olvida, sentir amor, sentir misericordia por nuestros hermanos, ponernos en los zapatos de nuestros hermanos. Yo me acuerdo que cuando mi hermano Javier estuvo hospitalizado con su mamita, nosotros llegamos a visitar a la señora y ella nos vio, inmediatamente soltó una sonrisa. Nos saludó y nosotros le preguntábamos, ¿y su merced cómo está? Y decía, bien, mijito, bien, en el nombre de Cristo estoy bien. Gracias por haber venido. Vinieron los pastores, vino el hermano no sé qué, vino el hermano sí sé cuándo. O sea, lo que hizo esa pequeña visita, para ella, no se puede medir en ninguna parte. A veces a nosotros se nos olvida que el hermano, por más de que estemos aquí, el hermano siente aflicción, el hermano siente dolor, el hermano está pasando por alguna situación, pero vuelvo y digo, nosotros somos indolentes a veces y el Señor no nos mandó a eso. Nehemías toma esto y empieza a tomar medidas. Resulta que Nehemías le estaba sirviendo a un pagano, era un hombre que no creía en el mismo Dios de Nehemías o en el Dios verdadero. Entonces Nehemías de pronto pensaría, y ahora me toca irme ya para Jerusalén, me toca ir a ver qué fue lo que pasó, y yo sirviéndole aquí a este pagano, este hijo del diablo, ahora, yo dejo ese puesto botado y me voy, a mí qué me interesa. Así actuamos, no nos digamos mentiras, no nos vamos a poner aquí alitas y a decir, nosotros dentro de nuestra angustia llegamos y no nos importa nada y dejamos todo botado, ¿cierto? ¿O soy el único? No, hermanos, digámonos la verdad. Así nosotros, porque cuando nosotros actuamos con nuestra carne, con nuestra emoción, lo hacemos de esa manera. Entonces, no, yo me voy. Entonces, al otro día por allá, en el trabajo, ni siquiera me da por reportarme, y de pronto me llaman y no, lo que pasa es que yo estoy aquí teniendo una emergencia y primero está esa emergencia que el trabajo. Nehemías no, primero Nehemías empieza a orar. Llora, dice el versículo 4, llora, hace duelo y ayunó por algunos días delante del Dios de los cielos. Él sabía que él no podía cambiar esa situación. Ya habían invadido, se habían llevado gente cautiva, los que no, entonces los habían asesinado. Era una escena con la cual él se iba a encontrar y él empieza ya a preparar el terreno. Él no sale corriendo. Dice el versículo número 1 que aconteció en el mes de Quisleu. ¿Cuál es el mes de Quisleu? El calendario judío que vimos el domingo. ¿Recuerdan? Octubre, noviembre, más o menos. Después de Tirrey, sí, señores. Entonces dice el versículo número 2, el capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé vino y le serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Cuánto tiempo pasó desde Quisleu a Nisán? ¿Cuál es el mes de Nisán? Más, como 6 meses. ¿Sí que él no arrancó a correr como un loco? Él no se fue, no, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y eso a mí Artajerjes no me importa, y no, yo vengo en el nombre de Jesús. Bueno, Jesús todavía no, en ese momento estamos hablando del Antiguo Testamento. Miren todo lo que esperó Nehemías. Hizo su duelo, lloró porque sintió dolor, ayunó y empezó lo que nos explicaba Javier. Era un hombre que se movía por la oración, se movía por el Señor. Entonces va y se presenta donde Artajerjes. Artajerjes ya lo conocía, mira, era tal la confianza que Artajerjes de una le dijo, bueno, ¿y usted qué le pasa? Usted no está enfermo, ¿qué tiene? Lo que usted tiene es del corazón. Ya él sabía que estaba triste, dijo, algo pasa aquí. Entonces es cuando Nehemías
le dice en el versículo 11: te ruego, oh Jehová, desde ahora, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Nosotros a veces estamos sirviendo, bien sea nuestro trabajo, hablemos en general de todo. Nosotros no estamos a veces muy de acuerdo con nuestro jefe, no estamos de acuerdo con nuestro líder, no estamos de acuerdo con nuestro pastor, porque es que resulta que uno no tiene ni el jefe, ni el líder, ni el pastor que uno quiere. Uno tiene el jefe, el líder y el pastor que el Señor le pone. Entonces, Nehemías va y ora para que Artajerjes halle gracia delante de él, para él poderle, como se dice, disparar la bomba. Él no llegó y pues, venga, oh rey Artajerjes, necesito hablar con usted. Imagínese que es que invadieron allá a mis hermanos y destruyeron todo, entonces necesito que se venga al favor, una licencia, fírmeme acá que es que me voy a ir a resolver ese chicharrón. Es lo que Nehemías no se movió de esa manera. Nehemías fue algo que fue paciente. Mire todo lo que pasó desde Kisleu hasta Nisan, mire todo el tiempo. Nehemías estuvo orando, ayunando, clamando, buscando la mejor manera de presentarse ante su rey, ante su señor Artajerjes y decirle: Señor, necesito que me des permiso. Y todos sabemos el resto de la historia, que Artajerjes le dio cartas a Nehemías para que se pudiera mover. Le dijo: bueno, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? No, necesito que me des esto, necesito que me des aquello. ¿Artajerjes se lo negó? No. Y eso que Artajerjes era pagano. Y Artajerjes hubiera dicho: bueno, y a mí eso como qué me perjudica. Finalmente usted está, cartas para que le dejaran pasar. Exacto. Finalmente a mí en qué me perjudica. Usted aquí me tiene que servir. Entonces se va Nehemías. Todos sabemos, Nehemías fue el encargado de la reconstrucción del templo. Y después, ¿dónde lo puso Artajerjes? ¿Dónde puso Artajerjes a Nehemías? Lo pone como gobernador. Lo honró. Le pone como gobernador. Le dice: bueno, ¿qué necesitan para que empiecen a reconstruir? Nehemías entonces llegó, organizó. Bueno, no nos vamos a entrar mucho en eso porque la historia creo que ustedes más o menos la conocen. Entonces, esta situación estaba provocada por el Señor, pero a Nehemías no le afectaba ni directa ni indirectamente, como si le afectaba a Daniel, como si le afectó a David. No la provocó él, pero igual él se apersonó de la situación. Él sabía que no podía cambiar eso y él se hubiera podido quedar ahí quieto en su comodidad, pero él escogió no quedarse en su comodidad y, guiado por el Señor, entonces decidió actuar. Pero antes de actuar, ¿qué decidió hacer? Él no arrancó cuando le dieron la noticia, él oró. ¿Cuántos de nosotros antes en el mundo nos daban una noticia de estas y nosotros nos poníamos a orar, Señor, como lo hacemos ahora? Porque sabemos que nosotros no podemos cambiar esta situación. David no podía cambiar la suerte de su hijo. Daniel no podía cambiar la suerte de él ni de sus hermanos. Nehemías no podía cambiar la suerte de él ni la de su pueblo. Ellos sabían que lo único que podía cambiarlo era el Señor. Entonces, por eso no se preocuparon por añadir un codo a su estatura, se preocuparon por orar. Nosotros a veces se nos olvida, dice la palabra, claro, orad sin cesar, orad los unos por los otros, orad para que no entréis en tentación, pero a veces se nos olvida. Estamos por allá a las 3, 4 de la mañana y el Señor nos despertó, nos inquietó y sí, ahorita me levanto a orar. Y cuando pasa ya son las 7 de la mañana y a levantarme porque se me hizo tarde para el trabajo. ¿Y dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó la oración? Quedó quién sabe dónde. Entonces, hermanos, no se nos olvide que esto es algo básico, algo importante. De pronto ustedes me dirán: no, si este hermano descubrió que el agua moja, hay que orar. Claro que sí, hay que orar, pero hay que orar en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo lugar, porque hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Dicen que las mejores batallas se ganan de rodillas, se ganan pidiéndole, orándole al verdadero Señor. Todo sucede por algo. Fíjense que lo de David sucedió por algo, sucedió por su pecado.
Lo de Daniel sucedió porque el Señor tenía que mostrarle a Daniel el futuro de lo que venía. Y vuelvo y digo, en ese sueño estamos nosotros involucrados. A Nehemías, ¿qué fue lo que le mostró con esto que ocurrió? Él tenía que apersonarse y tenía que reconstruir el templo, volver a organizar para que se volvieran a organizar como nación. En esto también tiene que ver Daniel con la profecía, o la profecía de las 70 semanas, pero vuelvo y digo, no vamos a hablar de eso esta noche, amén. Entonces, yo quiero invitarles para que por favor vamos a orar, hermanos, con gozo, ¿no? Orar, nos toca orar. No, vamos a orar. Amén. Amén. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos en adoración, en alabanza. Vamos a darle gracias al Señor por esta noche, por esta palabra que Él nos ha traído, palabra sencilla de pronto, pero es la palabra que Él nos quiso mostrar. Señor, sabemos que a veces no oramos lo suficiente, Señor, porque tu palabra dice que orad sin cesar, que orad en todo tiempo, que siempre estemos en oración, Señor, que cuando tú vengas nos encuentres orando, que cuando llegue el Señor de la casa nos encuentres orando, Señor. Señor, perdónanos por no tener presente esto, por olvidar, Señor, que tú deseas que te oremos, que tú deseas que te busquemos en la mañana, que te busquemos al mediodía, que te busquemos en la tarde, que siempre busquemos de ti, que te busquemos en la noche, Señor, que te busquemos cuando tú nos inquietas, porque tú estás 24 horas al día pendiente de nosotros, Señor. Nosotros apenas dedicamos unos minutos o unas horas, Señor, menos de lo que deberíamos dedicar, Señor. Gracias, Padre Celestial, por recordarnos, Señor, la importancia de orar, porque sabemos que si tú, estando en el jardín, Señor, oraste con determinación, oraste con entrega, con determinación, Señor, cuánto más nosotros, Señor, porque oraste tú siendo Dios hecho carne, Señor, cuánto más nosotros que necesitamos cada vez y cada día más y más y más de ti, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que sobre todos nosotros ese espíritu de oración, Señor, ese espíritu que nos inquieta a orarte, a buscarte, no solamente, Señor, que te veamos como el Dios bombero, Señor, que te busquemos solamente cuando tenemos las dificultades o las vicisitudes, Señor, que seamos nosotros buscándote siempre en oración, Señor, en toda circunstancia. Si estamos tristes, Señor, busquemos oración. Si estamos alegres, busquemos oración, Señor. Si estamos acongojados, tristes, Señor, busquemos la oración, Señor. Te busquemos siempre, Señor, porque eres tú el único digno, Señor, porque eres tú el único al que debemos buscar. Eres tú, Señor, nuestra principal razón, Señor. No, Señor, nosotros queremos, Señor, que este Espíritu Santo que se mueve sobre nosotros, Señor, nos inquiete siempre a mover las manos, Señor, a levantarlas en agradecimiento, Señor, en oración, en alabanza, en exaltación al único Rey, al único Dios. Gracias, Padre Celestial, por inquietarnos, Señor. Gracias porque tú nos buscas, Señor, para que te adoremos, para que te exaltemos, para que te busquemos siempre de noche y de día. Señor, permítenos siempre, Señor, levantar nuestras manos, Señor. Siempre levantar nuestras manos hacia ti, Señor, sea cual fuere la circunstancia, sea cual fuere la situación, podamos o no podamos remediarla, Señor, es siempre levantemos nuestras manos, Señor, porque sabemos que todo pasa con un propósito, Señor, porque sabemos que todo lo que tú forjas en nuestras vidas, Señor, así como lo obraste con tus siervos, Señor, es para nuestro bien, Señor, y que tú nos revelas, Señor, a través de tu palabra qué es lo que tú quieres y lo que tú deseas, Señor. Señor, por lo tanto, te adoramos, te alabamos, queremos levantar este canto, Señor, para ti, Señor. Queremos siempre, siempre en toda circunstancia levantar nuestras manos ante el único, ante el gran Rey de Reyes, Señor. Cántele esta canción, hermano, cántele esta canción al Señor. Él quiere oír, Señor, esa adoración. Él quiere oír que lo busquemos. Él quiere oír que siempre, que todos dependamos de Él, Señor. Él quiere que lo busquemos en todo momento, en todo lugar, que no importa nuestra situación, que no importa nuestro estado de ánimo, siempre, siempre lo busquemos porque Él está disponible. Y sabemos que al levantar estas manos, tú, Señor, te vas a reconfortar nuestra alma, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Hoy levanto mis manos, Señor, levanto mis manos a ti, Padre Celestial, para que seas tú, Señor, guiándome en este agradecimiento, en esta adoración. Gracias, Padre Celestial.
Levanto mis manos. Oh, sí, Señor. Aunque no tenga fuerza. A ti, Señor. Levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas. Sí es, Padre. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza. Fortaleza eres tú, Señor. Levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Fuego de Dios. el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Amén, Señor. Permítenos, Señor, levantar siempre nuestras manos a ti, Señor, en agradecimiento, en petición, en todo gozo, en toda oración, en todo ruego, Señor. Pero que siempre estén nuestras manos levantadas ante ti, Señor. No importa que no tengamos fuerzas, Señor, porque no es en nuestras fuerzas, Señor, porque nuestra fortaleza eres tú, Señor. Eres tú nuestra única fuerza, eres tú, Señor, el que nos permite levantar nuestras manos, Señor, porque sabemos que tú obras, que tu soplo, Señor, nos mueve, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado estas manos, Señor, para levantarlas en adoración, en exaltación y en oración a ti, único Rey de Reyes, Señor. Señor, sabemos que es poco lo que tú pides, Señor, solamente pides que te oremos, Señor. No permitas nunca que decaiga nuestro ánimo de orar, Señor. No permitas que como iglesia, fuente de amor a las naciones, deje de orar, Señor. No lo permitas, Padre Celestial, porque sabemos que tú te mueves por esta oración, Señor. Porque sabemos que, como dice el Salmo 5, tu oído está presto a escuchar nuestras oraciones, Señor. Tú estás disponible siempre para nosotros, Señor. Tú nos buscas, tú nos inquietas, Señor. Señor, permítenos ahora nosotros, Señor, en todo ruego, en toda oración, siempre buscar tu santa presencia, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, tu Ruach Kadosh, moviéndose sobre nosotros, inquietándonos, Señor. No importa la hora, Señor, que nos levantemos a orar los unos por los otros, que nos levantemos a orar por nosotros, por nuestras familias, Señor, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, Señor, por todo lo que tú nos inquietes, Señor. Gracias, Padre Santo, porque dice tu palabra que la miel es mucha y los obreros pocos, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú, Señor, te regocijas, Señor, cada vez que levantamos nuestras manos en adoración, en oración, en alabanza. Permítenos buscarte más y más cada día, Señor. Gracias, Padre Celestial. Yo pongo en tus manos, Señor, a estos hermanos, Señor, que han venido esta noche a levantar esas manos, Señor, a buscar la presencia del único, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, ante el cual toda rodilla se doblará. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad, por tu amor y por tu fidelidad, Señor. Yo los bendigo, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra que tú trajiste esta noche, Señor, sea escrita en la tabla de los corazones de cada uno, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por los invitados, por la pareja de pastores que tú has traído, Señor. Tú conoces sus obras, Señor. Tú conoces lo duro de su trabajo, Señor, pero tú
tú, Señor, tú sientes beneplácito, sientes gozo al ver a esta pareja trabajando, Señor, porque trabajan para ti, Señor, para que toda la gloria y la honra sea para ti. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que los bendigas, que le des cada día una doble porción de tu Espíritu, Señor, para que sigan con esa maravillosa obra, Señor, porque tú nos mandaste, Señor, tú nos dijiste, id y predicar este evangelio, Señor, y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por estos siervos, y porque sabemos que vendrán más, que se levantarán más de esta iglesia, Señor, a seguir llevando tu palabra, Señor, porque nuestras oraciones no son vanas, nuestras oraciones no son vacías, porque las dirigimos al único Dios, al único que escucha, Señor, al único que se agrada, Señor, de nuestra oración. Permítenos buscarte cada día más como iglesia, como persona, como padres, como madres, como esposos, Señor. Permítenos siempre, Señor, estar en unidad, en oración ante ti. Gracias, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que tú escuches siempre nuestra oración, Padre Santo, que tu oído esté siempre pendiente. Gracias, Padre Celestial. Pido, hermano, que levantes un fuerte aplauso a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Creador Celestial. Hermanos, muchas gracias. Recuerden, hay que orar en todo tiempo, fuera de tiempo. Orar, orar y orar. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga.